de estudiantes, tesistas de grado y posgrado, tesis de grado y posgrado y actividades de extensión se desarrolla en temáticas referidas a educación en contextos rurales y educación de jóvenes y adultos. Estudia los procesos de configuración de prácticas educativas rurales, considerando las transformaciones estructurales, las políticas públicas y la presencia de diferentes actores. Investiga acerca de las condiciones sociohistóricas que permiten comprender procesos de construcción, acceso, las apropiaciones diferenciales, negociaciones y disputas que se desarrollan en relación a prácticas educativas rurales de niños y de jóvenes y adultos. Estas incluyen las escolares, pero también una multiplicidad de espacios formativos donde intervienen diferentes instituciones y agentes y están atravesadas por relaciones sociales complejas. Entonces, la doctora Elisa Crognolino nos va a presentar. Bueno, estoy acá tratando de acomodar mis cables. Sí, no te preocupes. El nombre de la conferencia es Trayectoria. Por mi parte, sí. cuando digas. Bueno, el nombre ahí ya lo tenemos, Trayectoria y construcción de problemas de investigación en educación rural en Argentina. Pues adelante, Elisa. Bueno, en primer lugar vuelvo a repetir mis pedidos de disculpa porque, bueno, tuve un problema en casa, tuve que trasladarme a unas cuantas cuadras. Yo vivo en Córdoba, en el centro de Argentina, y bueno, ya Juan me presentó. Entonces quiero agradecerles la presencia, quiero congratularme por haber y congratularlos por este encuentro, y agradecer especialmente al doctor Juan Páez Cárdenas, ¿no? Por esta oportunidad de encuentro con estudiantes mexicanos, creo que son todos mexicanos. Entiendo que son estudiantes de posgrado. No sé si hay algún estudiante de grado. No, todos son de posgrado. Todos de posgrado, estudiantes de maestría y doctorado, entiendo. Bueno. De maestría. ¿Cómo? De maestría. Perdón. De maestría. Son todos de maestría, ok. Sí. Ok. Habíamos hablado el otro día que quizás había también algunos de doctorado, o yo entendí mal, pero porque en el departamento, entiendo, también en el posgrado se puede cursar doctorado, ¿verdad? Sí, así es. Okay. Pero ahorita no veo ninguno de doctorado a la vista. Ok, bueno. La idea para el día de hoy es, en primer lugar, mostrarles un camino de investigación, una trayectoria de investigación que tiene casi 40 años, verán lo vieja que soy. Una trayectoria que me ha hecho muy feliz, y yo siempre descato el placer que me produce la investigación, la docencia y la extensión. Me parece que el disfrute en el propio trabajo es fundamental, y siempre trato a mis alumnos y a la gente con la que trabajo hablarle de eso, ¿no? De la pasión, y cómo es importante disfrutar de lo que implica investigar. Porque nos coloca en un lugar muy interesante. No es un lugar cómodo, no es un lugar para nada cómodo, muchas veces es un lugar difícil, y es un lugar que nos interpela constantemente. Entonces, mi primera referencia, yo voy a hablar de distintas cosas hoy, mi primera referencia van a ser algunas cuestiones epistemológicas, o sea, desde qué perspectiva epistemológica yo considero que, bueno, no considero yo, sino que la perspectiva en la que me paro es una perspectiva constructivista del conocimiento social. Ya vamos a ver qué es eso. Después les voy a mostrar el proceso que yo hice en la construcción de un objeto, y a la vez el desarrollo de una investigación que fue mi tesis de doctorado en antropología.
Y ahí me voy a detener en algunas cuestiones. En primer lugar, los grandes desplazamientos teóricos que a la vez fueron desplazamientos metodológicos, ¿no? En segundo lugar, voy a hablar de cómo se articulan en ese proceso, cómo se articulan los supuestos teóricos, metodológicos, y qué lugar tiene la selección del campo empírico. Y luego, algunos hallazgos analíticos en cuestiones metodológicas. Y a partir de ahí, voy a empezar a contarles qué sucedió después del doctorado. Yo siempre soy muy ambiciosa en lo que quiero presentar. Le pido a Juan que por favor me vaya controlando el tiempo. Entiendo que tengo como 1 hora y media. Y les pido también que si ustedes, que esto sea no simplemente una conferencia, sino que los invito a que cuando quieran detenerme, preguntarme alguna cosa, me digan, Elisa, levanten la mano, no sé si acá está la manito, en el Zoom si está la manito, yo suelo usar otro programa, pero en el Zoom creo que también hay una manito, para que me indiquen que quieren hacer una pregunta, una observación, una intervención. Porque decía, bueno, la primera parte, entonces, luego de lo epistemológico y la presentación de lo que fue la construcción y el desarrollo de mi tesis de doctorado, como un ejemplo de una investigación, que me permite hablar de muchas cosas, voy a hablar de los proyectos colectivos en los que he intervenido, que fueron muchos, desde el año 1998. Para llegar finalmente, o sea, los voy a simplemente enumerar, para llegar finalmente al proyecto ultimísimo, un proyecto que ganamos, con un subsidio que ganamos el año pasado, y que apenas se está iniciando, con el tema del COVID-19, todo se retrasó, y empezamos apenas a fin del año pasado a aproximarnos al campo. Pero bueno, eso es, esa es mi presentación. Y quería empezar también con una cita, trayendo una cita de Gramsci. Es una cita que es parte del materialismo histórico y la filosofía de Benedicto Croce, que se las voy a leer, y después veremos al final cuál es el sentido de esta cita, ¿no? Podemos conversar sobre eso. Gramsci dice en este texto, el comienzo de la elaboración crítica es la conciencia de lo que realmente se es. Es decir, un conócete a ti mismo, como producto del proceso histórico desarrollado hasta ahora, y que ha dejado en ti una infinidad de huellas recibidas sin beneficio de inventario. Sin beneficio de inventario. Es preciso efectuar inicialmente ese inventario. ¿Qué quiere decir sin beneficio de inventario? Quiere decir que más allá de las prescripciones, nosotros podemos elegir y podemos, no solamente podemos, sino que tenemos que reconocer todo ese camino que nosotros hemos recorrido, y la suma que constituyen de conocimientos, de saberes, de discusiones, etcétera, que constituyen esos inventarios, ¿no? Y también en la acción política. Pero bueno, estás pasando yo no estoy viendo, lo estoy viendo ustedes, no estoy viendo la pantalla. ¿Vos estás desplazando el texto? ¿Quieres que pase la presentación? Por favor. Ah, ok, sí. Sí, porque me parece mejor, porque yo acá no la tengo. O sea, la tengo en la otra computadora. Ok, un momentito. Ya va, ya se está abriendo. Ok.
Lo que ustedes van a encontrar en la presentación, entonces, es Voy a hacerlo en modo presentación. ajá, Ya la ven, ¿verdad? Sí. ok. Gracias. Bueno, tú me dices cuando Bueno, quieres que le cambie. claro. Cambia ya a la segunda, Filmina, la segunda presentación ya es lo que yo dije que voy a trabajar hoy con ustedes. Pasala, por favor. ¿Es esta? Y ya, ya presenté lo que quería decir de Gramsci, acerca de, y ahora vamos por esa. Yo les decía que lo que primero que a mí me interesaba hacer es como explicitar desde qué posicionamientos epistemológicos yo trabajo, ¿no? Y aquí, en este pararme desde un lugar epistemológico, hubo un autor que para mí fue muy importante, al que yo llegué a través del trabajo con Bourdieu. Bourdieu, el sociólogo francés, ustedes lo deben conocer, Jean Bourdon y Passeron, escribieron en la década del 70 una especie de manual de metodología que en realidad era una especie de, que quería ser un contramanual de metodología de la investigación social. Y ellos traen a Bachelard. A partir de ese encuentro con Bachelard, yo leí algunos de sus textos, entre ellos este que está mencionado, que es la formación del espíritu científico. Entonces, pensando con Bachelard, yo puedo plantear que en realidad yo me paro y valorizo una perspectiva constructivista del conocimiento social. ¿Qué significa esto? Significa que se entiende que el conocimiento social, producto de nuestras investigaciones, siempre es producto de una construcción. Es el investigador el que construye un objeto. No es que uno sale, abre una ventana, abre una puerta, sale de la oficina y se encuentra con un objeto de investigación. Desde esta perspectiva, esos objetos de investigación científica son siempre construcciones, ¿no? Y lo que plantea Bachelard, y por supuesto muchos otros autores, yo lo traigo a él para traer uno de los autores, es que esa construcción tiene que ser polémica. ¿Qué significa que se construye un objeto? Significa que, me parece que hay una filmina siguiente. A ver. Bueno, si no, sí, espera, volví para atrás, perdón. Digamos, esta perspectiva constructivista del conocimiento científico reconoce, en el caso de las ciencias sociales, la particularidad del conocimiento de lo social. ¿Qué tiene de particular lo social? Que habla sobre las realidades sociales. Y eso tiene muchas, o sea, no tiene un lenguaje ni observa una realidad de la que observa, observa una realidad y construye un conocimiento sobre esa realidad que nos interpela porque nosotros participamos de esa realidad, ¿no? Aunque nos vayamos a trabajar, aunque yo me vaya a trabajar a Baja California, yo tengo ya un conocimiento de esa realidad social. Siempre hay algún conocimiento de la realidad social. Y ese conocimiento de esa realidad social, y el lenguaje mismo que utilizamos los cientistas sociales, que es el lenguaje que usamos para la vida también, está cargado de prenociones, de preconceptos, que nosotros después tomamos para nuestra investigación. Y no está mal tomar esos preconceptos y esas nociones que circulan en la vida social, siempre que reconozcamos que son productos sociales.
¿sí? Además, como dice Poincaré, quizás la maldición de las ciencias del hombre sea trabajar con un objeto que habla. ¿Qué significa eso? Yo siempre cuento muchas anécdotas de mis investigaciones, ¿no? Yo trabajaba con una señora que se llamaba María, que era una campesina, y hablando de sus hijos y de sus trayectos escolares y sus avances y sobre todo de sus dificultades, ella siempre señalaba sus dificultades y me decía, lo que pasa, Elisa, es que el cacho es burro. ¿Qué me quería decir la señora cuando me decía que su hijo era burro? Era un burro que tenía pata, cola y orejas grandes. ¿Por qué traía el burro? ¿De dónde venía eso de que el muchachito era un burro? ¿No? Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse, que yo me hice en ese momento, ¿por qué esta señora me está diciendo que su hijo es un burro? Y para mí era un muchachito de lo más vivaz e inteligente. Un muchachito que iba por el campo y me enseñaba, me decía el nombre de todas las plantas. Que quería que yo me subiera al caballo y cuando lograba que yo me subiera un caballo, y con mucho miedo, me enseñaba un montón de cosas. Entonces, ¿por qué decía que era burro? Y en la escuela yo lo veía interactuar con la maestra y los compañeros y no era para nada burro. Entonces, la pregunta que yo me hacía era por qué su mamá decía que de dónde viene esa idea, esa construcción, pero no solamente esa idea, sino esa explicitación, ese discurso acerca de ese muchachito que era burro, quería decir que era bruto, que después agregaba, y es como nosotros la gente del campo, nosotros somos así, somos buenos para el trabajo, somos malos para estudiar, porque a nosotros no nos entra en la cabeza, tenemos un cascote en la cabeza. Entonces la pregunta siempre es cómo desde las herramientas que nos da el conocimiento social podemos interpelar la realidad social que se nos presenta como evidente. Miren, yo siempre digo, hay cosas que son tan evidentes, siempre dicen, los jóvenes son rebeldes. Pero cuando hablamos de jóvenes, ¿de qué jóvenes estamos hablando? ¿Y rebeldes en qué sentido? ¿Rebeldes frente a qué? ¿Frente a qué rebeldes? ¿Rebeldes por qué? ¿Rebeldes cuándo? ¿Sí? Entonces, el conocimiento de lo social tiene, como cualquier disciplina, cualquier conocimiento científico, tiene particularidades. Y una de las particularidades es que compartimos el lenguaje, entre otras cosas, y compartimos ciertas construcciones de sentido común con aquellas personas con las que estamos trabajando. Todo esto nos lleva a la necesidad de la vigilancia, de lo que Bachelard llama la vigilancia epistemológica. ¿Qué es esto? Es estar atento a la manera en que nosotros y los otros producen los conocimientos de la vida social, ¿no? Y estamos hablando, y ahora sí pasa por favor, Juan, a la siguiente. Estamos hablando de que nos paramos en una perspectiva constructivista, y esto implica muchas diferencias frente al empirismo. ¿Qué propone una perspectiva empirista? ¿Qué propone el empirismo? Es que propone que lo real es algo que está dado. Yo decía recién, yo abro la ventana de este cuarto y esa realidad se me impone. Y eso supone que el investigador se limita a constatar, a observar y a medir. Desde esta otra perspectiva, desde el constructivismo, lo que se presenta como real es siempre construido. ¿Construido por quién? Por los investigadores. Hablamos en singular, un investigador que selecciona un tema,
lo transforma en problema. ¿Y cómo un tema se transforma en problema? A través de preguntas. Si yo a ese tema no le planteo interrogantes, sigue siendo un tema y no un problema de investigación. El problema emerge en la medida en que yo tengo preguntas acerca de eso que estoy queriendo entender, comprender, explicar. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos en general es acercarnos a un tema. Y después transformamos ese tema y lo transformamos haciéndole preguntas. Y ahí entonces comenzamos a construir el problema. La construcción siempre, insisto, no es a través de lo que yo sé, lo que yo ya sé, o no debería ser simplemente, porque si no me limito a constatar la realidad. Y el mayor desafío para un investigador es poder hacerse preguntas. La más difícil tarea del investigador tiene que ver con poder hacerse y sostener preguntas, no tener todas las respuestas. Porque si uno tiene todas las respuestas así de primera mano, y uno sale al campo y en mi caso, si yo quería trabajar con familias campesinas, y yo ya sabía cómo vivían las familias campesinas, si yo ya sabía cuál era el lugar que tenía la educación en su vida y en sus estrategias de vida y estrategias de sobrevivencia y reproducción social, que ese va a ser mi tema de investigación en el doctorado, ¿para qué voy al campo? Me quedo en mi casa, me quedo en mi oficina, en la universidad, en mi escritorio, y simplemente me pongo a escribir. El desafío es justamente plantearse preguntas. Eso es hacer investigación, plantearse preguntas. Y empezar a anticipar respuestas ¿a partir de qué? A partir de determinadas herramientas teóricas, de determinado conocimiento empírico también, y de determinadas anticipaciones. No es que nosotros nos hacemos preguntas desde la nada, nosotros tenemos aproximaciones a la realidad. Lo importante es, como decía recién, ser vigilantes en el sentido de que esas primeras aproximaciones no se impongan como las verdades definitivas. ¿Sí? Entonces, ¿a qué recurrimos para construir un problema de investigación? Para hacernos preguntas. Recurrimos a conceptos. Nos paramos desde un lugar teórico, aunque no seamos conscientes de eso, y nos hacemos preguntas. Y en esas preguntas siempre hay conceptos. Conceptos que en realidad no son simplemente uno o dos conceptos, sino en general un conjunto de conceptos que están enlazados en una lógica particular, una manera particular de comprender la vida social. Y a partir de eso empiezo a construir explicaciones e interpretaciones de la vida social. Pero yo digo, a mí en realidad me gusta más el diálogo que la simple exposición. Así que les pido que si no me están siguiendo, si tienen dudas, o si me dicen, Elisa, esto ya lo hemos visto en epistemología, esto ya lo sabemos, esto ya, porque la verdad es que no los conozco. O sea, Juan me ha hecho como alguna aproximación a la universidad y a ustedes, pero en realidad no los conozco. Entonces me gustaría saber si estamos yendo juntos, digo, si ustedes están entendiendo y si están de acuerdo con lo que yo estoy planteando o no están de acuerdo, o tienen dudas, o bueno, esto, en definitiva, ¿cómo vamos? Yo siento que vamos bien. Bueno, ¿nadie tiene alguna pregunta, alguna observación, algún comentario? Mi invitación es que a medida que yo voy hablando, ustedes traigan su propia experiencia. Yo no sé en qué momento de la investigación están. A ver si alguien me puede decir en qué momento de la investigación están.
de la investigación de maestría, por ejemplo, están, y si tienen experiencia, si han hecho una licenciatura, por ejemplo, acá en Argentina, en el grado, en los estudios de grado, en antropología, en sociología, que es el ámbito donde yo me muevo, en ciencia política, los estudiantes terminan su cursado no simplemente rindiendo materias, sino que tienen que hacer un trabajo final de licenciatura, o también lo que se llama una tesina. Entonces, eso ya es una primera experiencia de investigación, y cuando llegan a una maestría ya tienen cierto recorrido. No sé cómo es el caso de México, y en particular de la universidad donde están ustedes. Sí, Elisa, creo que les queda muy bien lo que estás comentando, porque ellos están en la etapa de construcción de su objeto de estudio y de su anteproyecto. Van a presentarlo en un coloquio en abril o mayo, y entonces están en esto de la construcción. Entonces creo que lo que nos estás comentando les viene muy bien. Ok. Bueno, gracias, Juan. Sí. Entonces, podemos seguir. ¿Te parece que podemos seguir? Sí, sí, por favor. Ok, bueno. Gracias. La próxima, entonces, diapo, por favor. Ok. Entonces, siguiendo a Bachelard, esa construcción, si nos paramos desde el constructivismo, decimos, nosotros los investigadores construimos los objetos de investigación, antes tenemos que, yo decía, hablaba de la vigilancia epistemológica, entonces, antes hay que hacer una serie de rupturas, ¿no? Y Bachelard propone una jerarquía de actos epistemológicos, ¿no? Entonces, él tiene una afirmación muy fuerte que es: los hechos científicos se conquistan, construyen y comprueban. Para poder, ¿qué es esto de conquistan, construyen y comprueben? ¿Y por qué esa jerarquía? ¿Por qué primero tenemos que conquistar los objetos? ¿Qué significa conquistar los objetos? Significa, a través de esa vigilancia epistemológica que nosotros ejercemos, hacer rupturas con todas las construcciones, no con todas, con ciertas construcciones de sentido común que pueden constituirse en obstáculos. ¿Sí? Entonces, todas las cosas son evidentes, todas las cosas con las que yo me encuentro son evidentes. ¿Es evidente que los chicos del campo son burros? La pregunta es, bueno, pero si es evidente, ¿a dónde está la evidencia? ¿Cómo se construye esa evidencia? ¿O serán simplemente prejuicios? Prejuicios ligados a explicaciones que tienen que ver con, por ejemplo, el analfabetismo de los padres. El hecho de que los padres de los niños de las escuelas no han hecho un trayecto escolar regular. Entonces ya hay un preconcepto ahí acerca de esos niños que indefectiblemente van a tener dificultades escolares, porque no tienen el acompañamiento, porque sus padres no pueden orientarlos, porque trabajan en el campo. Digo, una serie de condiciones que objetivamente limitan, fragmentan, son disruptivos en relación a los trayectos escolares, pero eso no significa que necesaria e indefectiblemente todos los niños del campo sean faltos de inteligencia, sean burros, y tampoco es cierto que estén dejados de lado por sus padres y que sus padres no los acompañen en sus trayectos escolares. ¿Qué es lo que se suele decir de los chicos del campo? Los chicos están solos, los hacen trabajar,
los padres no los acompañan. Esos son discursos repetidos que nosotros encontramos en nuestros trabajos de campo, y muchas veces son sostenidos y repetidos por los mismos maestros rurales. Y no estoy siendo prejuiciosa con los maestros rurales, ¿no? No quiero ser prejuiciosa, y en todo caso, nosotros sí tenemos evidencia de ese tipo de discursos que se construyen, no solamente por los maestros, sino por la prensa, por los distintos actores que participan en el campo educativo, también por la prensa, decía. Y cuando hay algún niño campesino que se destaca, es eso, un niño destacado que rompió con la regla de tener dificultades. Entonces salen los periódicos, el niño Ramón, pese a vivir abajo un puente si vive en la ciudad, es el abanderado de la escuela. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque siempre, en general, cuando se habla de educación en contexto de pobreza, lo primero que aparece son las dificultades y las limitaciones. Y Juan, que ha trabajado en un barrio popular en su tesis de doctorado, un trabajo magnífico, que no sé si ustedes lo conocen, pero los invito a que lean al menos, no sé si toda la tesis, pero algunos de sus trabajos, algunas de sus publicaciones, justamente lo que ha mostrado es la vitalidad educativa que tiene un barrio popular y el compromiso que tienen muchas familias y muchos maestros que trabajan desde ciertas posiciones políticas, ideológicas, y a partir de determinada historia y trayectoria también, social, política, de militancia, etc. Entonces, no va de suyo que todos los niños del campo tengan dificultades. Esa afirmación repetida por los maestros, e insisto, no soy prejuiciosa con los maestros, yo trabajo muchísimo con los maestros rurales, pero se repite constantemente, y cuando uno entonces empieza a dialogar con ellos y los interpela, se da cuenta además que muchos de ellos son de origen rural, ¿no? Y a pesar de eso, tienen una construcción absolutamente negativa, una opinión absolutamente negativa de esos maestros, de esas familias y de esos niños. Entonces, ¿qué es conquistar y hacer rupturas para poder después construir un objeto de investigación? Es poner en cuestión, poner en tensión todo eso que aparece en primer lugar como evidente. Tomar lo evidente, tomarlo, pero preguntarse, ¿pero por qué? ¿Por qué están diciendo lo que están diciendo? ¿Por qué yo veo lo que veo? ¿Por qué yo entro a un aula en el campo y veo que hay dos niños afuera, que están, en realidad, no están en el aula? ¿Qué pasa con esos niños? O hay 4 niños en el aula que están trabajando juntos en una escuela multigrado. Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? Yo me puedo hacer preguntas sobre lo que pasa. Hay una profe que se llama Elena Kiri, que siempre en sus cursos de metodología nos hace hacer un ejercicio. Ella dice, bueno, en un momento está empezando a trabajar metodología y dice, bueno, vamos a trabajar observación. Por favor, cada uno registre qué es lo que pasa en esta aula. ¿No? ¿Qué es lo que pasa en esta aula? Y es impresionante la cantidad de cosas diferentes que se observan. Y es muy interesante porque ella empieza a desplegar ese registro y esas observaciones, y cada uno, y a veces hay muchas coincidencias entre algunos y otras veces no, observa cosas diferentes. ¿Y de dónde viene eso que yo observo? ¿De dónde viene? ¿Por qué vos observás una cosa y yo otra? Porque si todos somos estudiantes de la maestría, uno observa determinadas características de los alumnos, otro observa la disposición
del mobiliario en el aula, y otro hace una descripción de quiénes son los alumnos de la maestría, otro se detiene en el profesor y su capacidad, didáctica, y otro, no sé, digo, un mismo objeto, un mismo espacio, puede ser observado de 1000 maneras diferentes, ¿no? Entonces, cuando estamos observando de esas maneras tan diferentes, lo que estamos haciendo en realidad es empezar a construir lo que estamos, ese objeto de investigación. ¿Sí? Pero tenemos que estar atentos siempre a esto que vengo repitiendo, que es qué miramos y quiénes somos los que miramos. ¿Por qué miramos de una manera y no de otra? Porque a diferencia del empirismo, que le deja un lugar absolutamente pasivo al investigador, desde esta perspectiva se supone que es el investigador el que sale a mirar, y que esa mirada siempre tiene un porqué. Un porqué que en nuestro caso nos interesa explicar socialmente. ¿Sí? Entonces, para poder construir, tenemos que estar atentos, no desconocer, sino estar atentos a todas esas cosas que se nos presentan como evidentes. Y no tener respuestas rápidas. Tomarnos el tiempo necesario para, en todo caso, registrar eso que se nos aparece como evidente y después poder interpelarlo. En la medida en que nosotros vayamos avanzando en esto de interrogarnos, vamos a poder recién avanzar al último paso de un proceso de investigación, que es la explicación, la comprobación, el entendimiento, la construcción de argumentos acerca de qué es lo que está sucediendo en la vida social. ¿Por qué la gente hace lo que hace? Para decirlo rápidamente. Y si somos científicos sociales, la explicación no puede ser naturalista, no puede ser biologicista, sino debería ser siempre histórica y social. ¿Sí? Bueno, entonces por eso la importancia de esta afirmación: los hechos científicos se conquistan, construyen y comprueban. Entonces lo que yo voy a hacer, vamos avanzando, Juan, por favor. Lo que yo voy a hacer entonces es estar atento y ejercer esa vigilancia. Una vigilancia que no se hace sobre lo que se considera la ciencia verdadera, o sea, la ciencia que está en los manuales, sino que desde esta perspectiva lo que se reconoce es que la ciencia siempre está en movimiento. O sea, el conocimiento científico siempre implica un movimiento, que implica avances, implica cometer errores. Yo le voy a mostrar todos los errores que cometí y todas las metidas de pata en mis primeros procesos de investigación. Y eso, como decíamos antes, supone, por un lado, reconocer cuáles son las condiciones sociales de la producción del conocimiento social, y además entender que los investigadores siempre somos sujetos sociales condicionados, que no somos todos iguales, que somos sujetos históricos, sujetos sociales condicionados. ¿Condicionados por qué? Condicionados por nuestra pertenencia de clase, condicionados por nuestras trayectorias sociales, nuestras trayectorias políticas, por nuestra participación en distintos ámbitos de la vida social, aunque eso no lo tengamos presente. Siempre cuando construimos un problema de investigación,
estamos trayendo en parte, y aunque no lo explicitemos, aunque no lo tengamos claro, estamos trayendo en parte ese conocimiento que hemos ido construyendo a lo largo de nuestras trayectorias vitales, que son muy diversas y muy complejas. No son solamente las trayectorias escolares o las trayectorias educativas. En la construcción de nuestro objeto de investigación siempre intervienen esas otras trayectorias que nos hacen sujetos sociales complejos. Y esto además supone reconocer lo que decía al principio, el papel activo del investigador. Yo no me limito a observar, a medir, a constatar. Yo construyo. Esto puede parecer redundante, bueno, está repitiendo todo el tiempo esto de la construcción. Pero es importante entender este lugar que tenemos y esa posibilidad de ser sujetos activos. Y no simplemente limitarnos a describir lo que yo creo que es la realidad, sino siempre de estar atento a tener preguntas sobre esa realidad. Sigamos, Juan, por favor. Otra cosa interesante que plantea Bachelard es el primado teórico del error sobre la verdad. ¿Esto qué significa? Que la ciencia no se construye, como suele decirse, a partir de verdades consolidadas. Detrás de lo que consideramos una verdad, siempre ha habido un camino de un conocimiento y un camino no solamente anterior, sino un camino que no está hecho de verdades, sino también de muchos errores. Entonces, afirma Bachelard, una verdad sobre un fondo de error, esa es la forma del pensamiento científico. ¿Y por qué traigo esto? Porque para mí y para mis alumnos y la gente con la que trabajo, a los que trato de inculcarles la pasión por la investigación, siempre les digo que hay que aceptar que uno se equivoca y que los errores que uno va cometiendo son parte justamente del avance del conocimiento, ¿no? Y que si yo veo un proyecto de investigación que dice que va a ser, se plantea un objetivo, un objeto, y si ese objeto no se modificó luego de 2 años de cursado de una maestría, yo digo, ¿qué pasó acá? Si esa persona mantiene las mismas, idénticas preguntas, o sea, si ustedes, o yo les voy a mostrar cómo se fue modificando mi proyecto de tesis y las construcciones que yo hice. O sea, si yo encuentro un proyecto de investigación inicial con determinadas preguntas, y el resultado final al cabo de 2 años y de la escritura de una tesis es la respuesta ya anticipada al comienzo de esas preguntas, yo digo, pero a esta persona no le pasó nada. Cursó 10 materias, no sé cuántas materias tienen ustedes en el curso de una maestría, 12 materias, 15 materias. Hizo una tesis, fue al campo. Está afirmando en las conclusiones lo mismo que se preguntaba al inicio, lo mismo que aparecía en su proyecto. ¿Qué le pasó? No pasó nada. Se encontró con la realidad. ¿Qué supuso ese encuentro con la realidad? Porque en realidad la construcción implica siempre avances y retrocesos. Implica rectificaciones y estar dispuesto a rectificarse. Entonces, dice Bachelard, la ciencia avanza no a través de una razón arquitectónica, sino una razón polémica. ¿Qué quiere decir esto?
Ustedes seguramente, entre las tareas que tienen en la maestría y en relación a sus objetos particulares, es hacer un estado del arte o un relevamiento de antecedentes, ¿verdad? Ustedes hacen eso, ¿sí? Sí, sí lo Sí, hacemos. sí lo hacen. Sí lo hacen. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué los profesores le indican? Una de las primeras cosas que tienen que hacer los alumnos es hacer un relevamiento de antecedentes. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? ¿Qué implica? Implica conocer nuestra problemática, ¿no? Y poderla llevar a profundidad. Ajá. Porque se supone que nosotros no inauguramos los temas ni los problemas. Muchas veces es muy llamativo cómo los estudiantes piensan que van a inaugurar los temas. Los temas, no estoy hablando de problemas, ¿no? Los temas. Entonces, nadie estudió, no sé, las hinchadas de fútbol en Córdoba. ¿Ah, sí? ¿De dónde sacaste eso? ¿Por qué decís eso? Nadie estudió sobre, no sé, bueno, yo sí en un momento, cuando empecé a hacer mi tesis, sí pude llegar a decir, nadie había estudiado acerca del lugar que había tenido la educación en los procesos de descampesinización en el norte de Córdoba. Nadie había estudiado eso. Y no es que yo me mande la parte, pero de verdad, nadie había estudiado eso. Había algunos estudios en la década del 60, del 70, sobre el campesinado en Argentina en general, porque aparte había una negación de la condición campesina en Argentina. No existen, después de los 60 y los 70 y con la dictadura, lo que se decía era, en Argentina no hay campesinos. No hay campesinos en Argentina. Solamente en el norte, en algunos lugares hay campesinos, que eran como residuos de viejos tiempos. ¿Pero por qué se decía eso? Porque había habido todo un replanteo teórico frente a los debates marxistas de los 60 y de los 70, que habían recuperado, habían reconocido y recuperado, y habían construido conocimiento acerca de los sectores campesinos en Argentina y en Latinoamérica, y esto les puede resultar raro porque en México hay muchísima producción sobre campesinado. Y los que estudiamos campesinado, una de las cosas que estudiamos siempre son a los mexicanos, por ejemplo, los primos Bartra, que discuten si los campesinos van a existir y van a sobrevivir en el capitalismo o necesariamente van a desaparecer. Entonces, Armando Bartra y Roger Bartra han polemizado muchísimo acerca del lugar del campesinado en un espacio y un tiempo histórico particular que supone la generalización de las relaciones capitalistas de producción. Bueno, ese debate que estaba y está tan presente en México, durante mucho tiempo se olvidó en Argentina. En el medio ocurrió la dictadura, pero no solamente ocurrió la dictadura. En Argentina hay una imagen construida acerca del campo que está atravesada por dos grandes cuestiones. El campo es la oligarquía terrateniente, ¿no? De la pampa, los grandes productores agrarios, hijas de las familias de la oligarquía argentina, ganaderos, ¿sí? Y después están los que ahora se llaman productores familiares, o lo que ahora se llama la agricultura familiar, en realidad muy vinculado a los procesos migratorios de origen extranjero,
cuando se habla de Argentina se dice, Argentina viene de los barcos, ¿no? Como si todos los argentinos únicamente tuviéramos un origen transatlántico. Y en verdad, muchos, pero muchos de los argentinos, uno de mis abuelos es español, otros de mis bisabuelos son italianos, y bueno, y si uno pregunta, en general, en Argentina, hay muchísimos migrantes que fueron inmigrantes que vinieron de Europa, de distintos lugares de Europa, oriental y occidental, de Italia, de España, muchos también judíos, y hay lo que nosotros llamamos turcos, o sea, personas que venían desde el Líbano, desde Siria, etcétera, etcétera, que vinieron a Argentina a hacerse lo que llamaba la América. Y lograron progresar, y primero estuvieron como trabajadores en el campo, como jornaleros, después pudieron arrendar una tierra, y algunos de ellos pudieron llegar a ser propietarios de la tierra. Entonces hubo en un momento histórico como una gran expansión de la producción familiar, de lo que en Estados Unidos se llama farmers, pero esa descripción de, por un lado, esa oligarquía dominante en la Pampa, y esos productores familiares ligados a los procesos migratorios e inmigratorios, desconocían la existencia de las poblaciones criollas e indígenas. Parecía que los indígenas no existían más, que efectivamente hubo una masacre impresionante, y había muy poco registro, y los argentinos nos consideramos justamente europeos, y tenemos muy poco registro, salvo en los últimos tiempos, de nuestro pasado indígena y de nuestros antecesores indígenas, de nuestros pueblos originarios. Y parece que habían desaparecido. Me estoy yendo por las ramas mal, pero ¿por qué traigo todo esto? Traigo todo esto porque yo decía, bueno, cuando yo empecé a hacer mi tesis en los 80, fines de los 80, 90, había muy poco estudio sobre el campesinado, ¿no? Incluso estaba muy débil la antropología rural. Pero hubimos quienes empezamos a trabajar el tema del campesinado porque nos posicionamos teórica y políticamente. Entonces recurrimos a literatura que nos permitió pensar si efectivamente existían o no campesinos en Argentina, y en particular si existían campesinos en Córdoba y en el norte de Córdoba. Y esas fueron aproximaciones teóricas. Primero un relevamiento bibliográfico y después un relevamiento teórico. ¿Y qué tiene que ver eso con la razón polémica y no arquitectónica? Cuando uno empieza a hacer un relevamiento de antecedentes, lo primero que hace es un fichado bibliográfico, ¿verdad? Sí. 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 Entonces, muchas veces nos encontramos con una tesis que tiene simplemente un fichado bibliográfico y no un relevamiento de antecedentes. ¿Y cuál es la diferencia entre un fichado bibliográfico y un relevamiento de antecedentes? El fichado bibliográfico es simplemente dar cuenta que este tema fue abordado por fulano de tal, que dijo tal cosa, mengano de tal, que dijo tal otra, sutano de tal, que dijo tal otra, sin ponerlos en diálogo y sin polemizar con unos y con otros. Entonces lo que está proponiendo Bachelard, no solamente Bachelard, un montón de epistemólogos y cientistas sociales, es que no podemos simplemente hacer una suma de conocimientos, porque el conocimiento no crece de esa manera. Por eso dice arquitectónicamente, sumando, sino que crece polémicamente. Por eso traía yo esto que aparentemente no tenía mucha relación con lo que estamos hablando, de
las discusiones acerca de la existencia o no del campesinado en Argentina. Porque lo que yo traté de hacer, pero no es que porque a mí me iluminó Dios, soy atea, pero no es porque me iluminó Dios, ni la santa maestra nuestra de Juan y yo, Elsie Rowell. Porque mis maestros me enseñaron que en realidad no vale simplemente reconocer que dijo uno y otro, sino que el desafío es tratar de entender para qué me sirve a mí recuperar a unos y a otros. La cosa es preguntarse, ¿para qué yo traigo? Si me sirve para la comprensión de mi objeto y la construcción de mi objeto, la construcción primero y después la comprensión de mi objeto de investigación, a tales y tales autores, o tales y tales perspectivas. Yo tengo que dar cuenta de las discusiones del campo, pero siempre en relación con mi objeto. O sea, de nada vale decir, hacer como una arqueología y una suma teológica acerca de las discusiones sobre el campesinado, si eso no lo puedo poner en relación a mi objeto. Si eso no me permite plantearme preguntas sobre mi objeto particular, un objeto que se define no solamente a partir del relevamiento bibliográfico y el posicionamiento teórico, sino en el encuentro con un determinado referente empírico. Por lo tanto, en relación con un trabajo de campo. ¿Vamos hasta ahí? Sí, creo que sí, vamos. Bueno, me doy cuenta que estoy recontra atrasada, pero no importa. Vamos a ir. Avancemos, Juan, porfa. Claro. Bueno, entonces lo que esta filmina presenta, bueno, esa es una de las escuelitas que yo visitaba en el norte de Córdoba, en un departamento, en una región que se llama Tulumba. Ahí fue donde yo hice mi tesis de doctorado. Una tesis que además fue muy larga. O sea, yo soy de una generación que pudo dedicarse 10 años a hacer una investigación de doctorado. Cosa que ahora estas generaciones no pueden hacer. Fuimos unos privilegiados absolutos. Yo tuve becas durante buena parte de ese tiempo para hacer una investigación que se fue complejizando, y como yo soy muy obsesiva y además soy historiadora, no simplemente, yo planteé, bueno, ya lo van a ver, plantea primero un trabajo antropológico más, ¿no?, de la realidad contemporánea, y después terminó siendo un trabajo de historia, de antropología histórica en realidad. Entonces, lo que yo les voy a mostrar es ese camino. Sigamos, Juan, por favor. Bueno, la tesis de doctorado en antropología yo la presenté en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. En Córdoba en ese momento no había doctorado en antropología. Había, en el 2001, todavía no estaba la maestría en antropología y tampoco existía la carrera de antropología, de grado. Ahora sí, ya hace 10 años existe la carrera de grado de antropología. Yo fui docente en la carrera de grado. Mi tesis se llama Educación y Estrategias de Reproducción Social en Familias de Origen Campesino del Norte de Córdoba. Sigamos, Juan, por favor. Bueno, rápidamente, es como que en la tesis confluyen dos grandes vertientes de preocupaciones.
Uno tiene que ver con las familias, los grupos familiares. Yo voy a trabajar en realidad no con familias, sino con grupos domésticos, que son la unidad social, yo anticipaba, que pone en juego una serie de prácticas que no son homogéneas, entre las cuales están las prácticas educativas. Y la educación implica aprendizajes que se realizan dentro y fuera de la unidad doméstica, y a los que estos grupos domésticos asignan un determinado significado, valor, y designan cierto esfuerzo. Eso es como las vertientes de mi tesis. Sigamos, Juan, por favor. Bueno, como yo decía antes, cuando uno se plantea hacer investigación, empiezan a confluir una serie de intereses, preocupaciones, maneras de ver el mundo, que están en relación no solamente con nuestra trayectoria escolar y académica, sino con toda nuestra trayectoria social. Entonces, yo siempre digo que en el diseño de investigación, en mi diseño de investigación, confluyen una serie de preocupaciones de base teórica y empírica que son producto de mi trayectoria personal. Yo soy de una zona rural, soy nieta y bisnieta de productores de la zona pampeana. Yo me crié, hasta los 5 años viví en Córdoba, porque mis padres estaban estudiando acá, después nos volvimos al pueblo, y hasta los 17 años viví en un pequeño pueblo de 10.000 habitantes, donde la mayor parte de la actividad tenía que ver con lo agropecuario. Zona de inmigración piamontesa, italiana, fundamentalmente. Pero, yo conocía esa realidad, pero en realidad de la realidad, yo en ese momento no me planteé trabajar sobre ese campo que para mí era el conocido, sino que, bueno, tuve posibilidades de apenas recibida en historia. Yo hice la licenciatura en historia porque no había licenciatura en antropología, era la dictadura en ese momento, pero ya mi tesis de licenciatura tenía que ver con, era un trabajo antropológico, nada, pero solo que yo no estudié nada que tuviera que ver con la educación, sino que estudié las prácticas de los curadores populares, de los curanderos populares, ¿no? Cosa que nunca más retomé, pero tengo algunos conocimientos sobre cómo curar el empacho, por ejemplo, el dolor de estómago. O sea, aprendí a tirar el cuerito. ¿Saben lo que es eso? Yo no. Es hacer unos masajes y ir recorriendo la espalda de las personas, de los niños, de quien sea, y subiendo la piel. Entonces hace un ruido que hace crack, 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 ¿no? Eso es tirar el cuerito. Entonces, ahí parece que se activan una serie de reflejos que provocan algún bienestar en el estómago, en el aparato digestivo en general. Yo aprendí eso. Y aprendí también algunos rezos, porque las señoras tiraban el cuerito, las señoras curadoras tiraban el cuerito, pero fundamentalmente rezaban. Y yo les decía, soy atea, mi familia era atea, sin embargo aprendí algunos rezos. ¿No? Bueno, pero me estoy yendo por las ramas totalmente, bueno, no importa. La cuestión es que, no importa ese pasado dedicado a los curadores populares.
yo tuve la oportunidad de trabajar, y eso sí me marcó un montón, en un plan de alfabetización que empezó a funcionar luego de la recuperación democrática. Ustedes no habían nacido seguramente. Año 1984. Se recupera la democracia después de muchos años de dictadura, y una de las primeras iniciativas del gobierno de entonces, del gobierno nacional, fue poner en marcha un gran plan de alfabetización. Pese a todo lo que se consideraba que Argentina era uno de los países más educados de América Latina, todavía se sigue diciendo que a diferencia de Bolivia, de México, de Paraguay, en Argentina estamos todos alfabetizados, lo cierto es que había muchísimos analfabetismo. Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en un plan de alfabetización, y tuve la oportunidad de transitar no solamente las ciudades, la ciudad de Córdoba, sino muchos lugares del campo. Y además pude trabajar también, después me echaron del plan de alfabetización cuando vino Menem, cuando cambió el gobierno, pero empecé a trabajar en un proyecto de desarrollo rural, y ahí empecé a conocer el campo del norte cordobés. Y me encontré con los campesinos. Me encontré con los campesinos, ¿no? O sea, el primer encuentro fue durante mi trabajo en el plan de alfabetización. Luego hubo una investigación a la que me invitaron a participar, que es una investigación horrorosa, que yo no la tengo incluida en mi currículum, porque como diría una gran amiga, colega con la que compartimos el trabajo, es el ejemplo más genuino de la sociología espontánea. Eso que decíamos recién, hay que tratar de evitar. Sociología espontánea, que quiere decir que, bueno, uno construye sociológicamente, pero sin demasiado rigor. Bueno, ese trabajo fue muy importante para mí porque me permitió andar el campo del norte de Córdoba. Y después, lo más importante en realidad, fue que nos invitaron a presentar la investigación en un evento cerrado, donde participaron un montón de intelectuales que habían hecho la investigación en Bolivia, en los distintos países de América Latina. Y ahí nos encontramos con un montón de intelectuales que en realidad nos sacudieron la cabeza. Porque nosotros llevábamos nuestras verdades, que eran verdades de perogrullo, y ellos, con mucho amor, calidez, nos bajaron de las nubes, digamos, y nos interpelaron, pero todo con mucha calidez, ¿no? Éramos las más jovencitas, éramos muy jovencitas. Mi amiga estaba embarazada, lo que provocaba gran ternura. El resto eran todos varones. Y ahora eran todos varones, lo que habla también de un momento de la investigación también social. La cuestión es que a partir de ahí yo empecé a leer un montón sobre la cuestión rural y campesina, ¿no? Y además, bueno, en el año 82, antes de que terminara la dictadura, yo empecé a militar políticamente. Los centros de estudiantes estaban prohibidos, pero nosotros creamos los primeros centros de estudiantes en la Facultad de Filosofía, o sea, recreamos los centros de estudiantes, y empecé a tener lecturas también ligadas a la vertiente marxista, porque yo participé, militar en un partido de izquierda, a la vertiente marxista de los procesos agrarios. Y además empecé a trabajar en la universidad gratis, como docente de manera gratuita, y fui, bueno, encontrándome con una serie de lecturas, etc., ¿no? Entonces, yo digo, el proyecto de investigación en realidad surge de la convergencia de todo esto. O sea, yo no les puedo decir qué es lo que fue más importante. Todo esto fue importante y confluyó a la hora de elegir un determinado tema y hacerle preguntas. Pero ahora vamos a ver qué tipo de preguntas y las metidas de pata que yo hice. Siguiente, por favor.
En el proyecto de investigación hubo una serie de redefiniciones, que ahora las presento muy rápidamente. Yo empecé hablando de la educación como estrategia de sobrevivencia y terminé hablando de la educación como estrategia de reproducción social. No terminé, ahí nomás empecé a hablar, luego de un tiempo empecé a hablar de la educación como estrategia de reproducción social. Yo trabajaba microprocesos, o sea, yo decía, yo voy a estudiar qué es lo que hacen las familias hoy con la educación, mirando a una escala muy micro. Después entendí que esa escala tan micro, esos procesos tan micro, esos sucesos cotidianos de la vida familiar, solamente podían ser entendidos si yo los relacionaba con los fenómenos sociales más globales, para decirlo rápidamente. O sea, con los procesos estructurales, políticos, sociales de índole más general. Yo planteaba un análisis sincrónico, era reconstruir el hoy y el ahora de esas familias, y terminó siendo una reconstrucción de la historia, no solamente de esas familias, sino de un espacio social particular y concreto que fue el norte de Córdoba, el norte campesino, en particular un departamento que fue el de Tucumán. Y yo primero hablaba de familias de sectores populares, yo todavía no había definido el campo empírico, pensaba, no sabía dónde iba a trabajar, cuando empecé a trabajar cuando gané cuando gané la beca de investigación, hice un proyecto que hablaba en general de los sectores populares y sus estrategias de sobrevivencia y la educación, y terminé hablando de familias de origen campesino. Avancemos, Juan. Ya son las 6:30, y me parece que no llego ni a la mitad, pero ni a la tercera parte de lo que tenía planteado. Sí, fíjate, tendríamos como unos 10 minutos para que haya, 10 minutos más para que haya oportunidad de que los compañeros hagan cuestionamientos o comentarios. Ok. Sí. Entonces, lo que yo les quería mostrar es, en realidad, en todos esos desplazamientos que vimos recién, no fueron simplemente desplazamientos en términos nominales, de nombres, no es que cambió el título de mi proyecto, fueron desplazamientos de base teórica, porque yo fui cambiando mi perspectiva teórica. Y eso implicó una redefinición del problema, por lo tanto, una redefinición de interrogantes y objetivos, una redefinición de los conceptos y redefiniciones metodológicas. ¿Sí? Vamos, Juan. El primer diseño entonces era la educación como estrategia de sobrevivencia familiar. Yo me preguntaba qué lugar tenía la educación en la sobrevivencia, cómo se distribuían los roles en las familias, qué valores estaban implicados en esas decisiones, cuál era la relación entre los comportamientos y las normas, cuál era la incidencia de la educación en el mejoramiento de las condiciones de vida. Avancemos, Juan. Entonces, aunque yo hablaba de estrategias, era un análisis absolutamente funcionalista. Me preguntaba por el lugar de la educación, la contribución a la sobrevivencia y al progreso. Me preguntaba por los roles de la familia, la adecuación a las normas y los valores, y hablaba de sectores populares en general. Entonces, ¿a dónde estaban las estrategias? ¿De qué manera se vinculaba con una perspectiva estratégica? De ningún modo. En el fondo, era una perspectiva funcionalista, con todas las limitaciones y dificultades que para mí tienen las perspectivas funcionalistas, porque siempre se basan en el deber ser. No se preguntan sobre lo que es, sino se preguntan por lo que debe ser, porque tiene un fuerte componente normativo. Avancemos, Juan. Entonces era mucho hablar de estrategia, pero era un análisis absolutamente funcionalista. Avancemos.
a pesar de ser un análisis funcionalista, había algunas cuestiones que yo tenía más o menos claras. O sea, las iba a trabajar mal. Pero yo tenía algunas cuestiones que se fueron como apareciendo, y eran las siguientes. O sea, yo no podía estudiar la educación si no entendía la totalidad de la vida cotidiana de esas familias. Esas prácticas, yo no hablaba de prácticas, hablaba de comportamientos, ni siquiera de prácticas. O la educación en general tenía una dimensión material, tenía una materialidad, pero también una dimensión simbólica. Y empezó a aparecer, en realidad, que yo no podía entender nada de lo que, aún hablando de normas de valores y tratando de relevar comportamientos, yo no podía entender nada de lo que sucedía con la familia si no analizaba el contexto y las políticas educativas. Eso aparecía en mi primer diseño de investigación. Yo no entiendo cómo a mí me dieron una beca de CONICET con este proyecto, pero me la dieron. Y eso me permitió, al menos durante 4 años, hacer un trabajo que además el trabajo en zonas rurales, ustedes saben, es muy costoso, porque no es que uno vive en la ciudad, o sea, yo vivía en la ciudad, pero no es que uno toma un ómnibus urbano y llega al lugar donde... No, yo tenía que tomar, una vez elegido el campo empírico, trabajar en la zona rural implica trasladarse, implica un costo, en fin. Sigamos. Porque acá aparece el encuentro con cierta bibliografía. Y un segundo diseño, entonces. Empezamos a buscar bibliografía sobre estrategias familiares de vida. Yo tengo una compañera que es la que hablaba de la sociología espontánea, que ella trabajaba en zona urbana y yo en zona rural. Pero estudiábamos juntas, nos pasábamos materiales, bueno, y encontramos un conjunto de trabajos que se referían a estrategias familiares de vida y que era de la década de los 80. Entonces ahí hay una serie de discusiones sobre las estrategias familiares de vida, y sobre todo yo recupero un trabajo que es de una socióloga demógrafa que se llama Susana Torrado. Susana Torrado plantea ciertas cuestiones que para mí fueron fundamentales. ¿Se acuerdan que yo hablaba de sectores populares en general, pero no los definía? Bueno, Susana Torrado dice que las estrategias son siempre estrategias de clase social, de clase social. Remiten a una posición de clase. Ella era una marxista. No una marxista ortodoxa tampoco, ¿no? Pero era una marxista. Esas estrategias están condicionadas por el modo de producción y el estilo de desarrollo. Por lo tanto, hay que hacer un análisis de la estructura económica para hablar, para entender las estrategias de vida. O sea, cómo vive la gente, tengo que analizar la estructura económica. Y además, una de las preocupaciones fundamentales era cómo se reproduce la fuerza de trabajo en estos sectores. Y agregaban que ninguna de estas investigaciones sobre estrategias familiares de vida puede hacerse si no es históricamente. Por lo tanto, se imponía un análisis histórico porque las estrategias siempre se constituyen en proceso. Sigamos, Juan. Entonces, esto fue el encuentro con esta bibliografía, no solamente Torrado, les nombro a ella, pero fueron un montón de trabajos, y las discusiones que se dieron y que fueron compiladas en una serie de unos libros, nos daban pistas sobre todo lo mal que habíamos trabajado, sobre todo lo mal que yo había trabajado hasta el momento. Y la necesidad entonces de redefinirlo, porque además nos decían que siempre esas estrategias se analizan a nivel concreto. Yo estaba dispuesta a hacer un trabajo empírico siempre,
pero esto implicaba reforzar el trabajo empírico. Se afirmaba además que siempre las estrategias implican márgenes de opción, pero que sin embargo los sujetos no son libres y pueden elegir lo que se les pinta, digamos, como dicen los jóvenes, sino que esos márgenes de opción siempre se definen en el marco de ciertas condiciones estructurales. Y también afirmaban que no responden necesariamente a una racionalidad consciente. O sea, que atrás de las estrategias no hay simplemente la apelación a la conciencia y a la racionalidad. Que las familias hacen lo que hacen, no siempre reconociendo lo que hacen. O equivocándose en ese reconocimiento. Cuando la señora decía, el Ramón es burro, ¿no? Ella no estaba reconociendo su historia, las privaciones, ¿no? No estaba reconociendo todo eso, ¿no? Y sin embargo desplegaba una serie de prácticas que constituían, mandaba a los chicos a la escuela, pero eso no necesariamente tenía que ver con la apelación a una racionalidad consciente. Bueno, y vamos al tercer diseño entonces. Y acá voy a tratar de cerrar. Iba 15 y tenía muchísimos más. Pero bueno, empieza a aparecer, esto es un largo proceso, yo se lo estoy contando rápidamente, pero esto fue un largo proceso, ¿no? Empieza a aparecer la pregunta por las mediaciones entre las prácticas familiares y las estructuras sociales, o lo que muchas veces se llama la relación, la articulación o la relación entre acción, lo que la gente hace y las estructuras. Entonces la pregunta es cómo la acción está determinada por las estructuras sociales y cómo a la vez las estructuras sociales son capaces de no simplemente repetir siempre lo mismo, sino de engendrar novedad y construir estructuras. Pasemos, por favor. Entonces está el tercer diseño, y aquí llega Pierre Bourdieu, que yo había trabajado ya en mi tesis de licenciatura, cuando trabajé los curadores populares, los curanderos, pero me encuentro con una serie de textos, y sobre todo con un concepto fundamental, que tiene que ver con el concepto de estrategia de reproducción social. Y la afirmación de Bourdieu de que las prácticas y las percepciones de las mismas se definen en el encuentro entre las posibilidades ofertadas por los distintos campos sociales y las disposiciones socialmente diferenciadas, los hábitos, que asociados a capitales específicos definen el interés por esas posibilidades. Bueno, esto parece un trabalengua. No sé si ustedes han leído Bourdieu alguna vez. ¿Conocen Bourdieu? El sociólogo Pierre Bourdieu, el francés. Yo sí. ¿Algún compañero que haya leído a Bourdieu? Todavía no. Todavía no. No, todavía no. Todavía no. Son todos de la maestría en investigación educativa, ¿verdad? Sí. Bueno, pero de Bourdieu deben conocer la reproducción. ¿No han leído la reproducción? Yo he leído un poco sobre el capital cultural. Claro, bueno. De eso habla, sus primeros trabajos tienen que ver con el capital cultural y la reproducción del capital cultural. Entonces, él ahí introduce, no voy a dar una clase de Bourdieu ahora, introduce dos grandes nociones, que son la de campos, él habla del campo escolar, por ejemplo, o el campo educativo, y los hábitos, que son en realidad dos formas de existencia de lo social, dice él. O sea, las estructuras sociales existen de manera objetiva, en lo que él llama las cosas, que son los campos sociales, o sea, las posiciones y las relaciones que constituyen campos sociales, por ejemplo, el campo educativo, pero también existen interiorizadas en lo que él llama hábitos. O sea, es la estructura que se incorpora en maneras de pensar, de ver el mundo, de actuar, incluso de moverse, de mover el cuerpo.
todo eso, todas esas estructuras, esas relaciones sociales se incorporan. Es lo mismo que dice Norbert Elias, que es otro gran sociólogo, para mí una referencia. Bueno, no importa. Aparece entonces la noción de estrategia, avancemos, Juan, vayamos más rápido. Aparece la noción de estrategias de reproducción social, y con eso, y más o menos en paralelo, eso, avancemos porque es la definición de estrategias de reproducción social. Yo esas filminas se las voy a dejar, y ustedes después harán con esto lo que quieran, las leerán o no. Está la definición de estrategia de reproducción social, no me voy a detener en eso, porque a mí lo que me interesa es que ustedes vean todo, en realidad, que entiendan el proceso que yo hice, y todos los desplazamientos que tienen que ver con redefiniciones teóricas. O sea, fue el encuentro con distintas teorías la que a mí me permitió sucesivamente ir redefiniendo mi objeto. Y después fue fundamental la definición del campo empírico. Yo primero no sabía dónde iba a trabajar aparentemente en la ciudad de Córdoba. Gano la beca y quedo embarazada, tenía un niño de casi 3 años, y a poco de tener la beca nace mi hija. Yo a veces iba al campo cuando trabajaba en los proyectos de desarrollo rural con mi hijo, y eso me había acercado mucho a las mujeres. Yo trabajaba sobre todo con las mujeres campesinas. Hice toda una experiencia compartiendo con mi hijo algunas idas a campo. No sé si Santiago se acuerda de todo eso. Hay algunas fotos, pero las señoras con las que trabajé siempre, si yo alguna vez regreso, siempre se acuerdan de Santiago. Y me acercó a las mujeres de una manera muy importante, y eso tiene que ver también con la calidad del campo empírico. Porque yo también era una mujer, una mamá, que andaba por el mundo con sus hijos, y las señoras llegaban a hacer diagnósticos comunitarios con sus hijos y llegaban a la escuela, porque no había otro lugar en el paraje más que la escuela. Bueno, entonces yo decidí trabajar en el norte de Córdoba, y decidí trabajar con algunas familias. Y seleccioné algunas familias, porque yo al principio iba a hacer un trabajo mucho más extensivo, y después decidí hacer un trabajo en profundidad. Entonces tenía que seleccionar algunas familias. Sin embargo, yo me di cuenta que aunque yo trabajara con 9 familias, no podía entender a esas familias que empecé a llamarlas campesinas y a reconocerlas campesinas, producto también de todo el trabajo teórico, porque ellas me contaron su historia, y me contaron la historia campesina, la historia de la transformación de los campesinos, y la historia de la llegada a la escuela en esos parajes campesinos, y cómo la relación con la escuela se fue modificando a medida que se hacía evidente para las familias que ya no podían seguir reproduciéndose quedándose en el campo, y tenían que emigrar. Entonces la escuela empieza a aparecer como un lugar fundamental en su sostenimiento cotidiano y en su reproducción generacional y social. Y ese fue como el gran hallazgo de mi tesis, ¿no? A las familias campesinas sí le importaba la educación, contra todo lo que se decía, y las familias se fueron aproximando a la escuela progresivamente conforme se intensificaban los procesos migratorios. Procesos que coinciden con también un avance de la industrialización en Argentina, un determinado periodo político como es el peronismo, la existencia de mucho trabajo en la ciudad, y la existencia de políticas sociales, un estado de bienestar que aseguraba que los que vinieran del campo tuvieran no solamente trabajo, sino también vivienda, salud, protección social. Entonces, lo que yo hago es analizar en realidad todo el proceso de descampesinización. Nadie había estudiado históricamente el proceso de descampesinización
en esa zona. Nadie hasta ese momento, en los 90, lo había estudiado. Ahora hay montones de trabajos sobre ese tema, sobre la transformación de la estructura agraria y el proceso de descampesinización. Menos había todavía trabajo sobre la educación. Entonces, mi tesis terminó teniendo 600 páginas. Los jurados, cuando leyeron la tesis, me dijeron: Elisa, el primer tomo de tu tesis ya valía la tesis de doctorado, porque lo que vos hiciste no lo había hecho nadie hasta el momento, es reconstruir a través de datos censales, documentales y etnográficos el proceso de descampesinización. Entonces, toda la segunda parte de la tesis del segundo tomo tiene que ver con el análisis de la manera en que la educación se fue modificando en la vida de esas familias campesinas. El lugar de la educación se fue modificando, las estrategias educativas se fueron modificando, ya el esfuerzo mayor de la familia no estaba en la transmisión de los conocimientos relativos al trabajo agrícola, el campo, los conocimientos acerca del ciclo agrícola, del manejo de los animales, de la construcción de establos, etc., sino que cuando las familias empiezan a ver que el futuro se construye fuera del campo, empiezan a valorar la escuela como un lugar de socialización urbana, porque además la maestra era una referente urbana. Y eso coincide además con determinadas políticas educativas que multiplican las escuelas en el campo. Pero bueno, eso es, en todo caso, otra historia. Yo tuve que hacer el análisis de la transformación de la estructura agraria y también el análisis de las políticas educativas a lo largo de todo un siglo, para llegar finalmente a las familias de la década del 90. Yo no podía entender qué pasaba con esas familias si yo antes no reconstruía todo ese proceso. Y bueno, y cierro acá. Claro. Y les intenté mostrar todo eso, las metidas de pata, las redefiniciones, el lugar de la teoría y también el lugar del encuentro con el campo, la entrada al campo. Sí, muchas gracias, Elisa. Creo que sí nos dejaste ver la complejidad, ¿no? De cómo se fue, cómo ir haciéndose preguntas y ir redescubriendo el objeto de estudio, cambiándolo. Creo que fuiste muy detallada y creo que a los muchachos les va a servir mucho como experiencia de construcción de un objeto de estudio. Tenemos muy poquito tiempo, pero si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta, es el momento. Yo creo que, a todos nos sirve la experiencia que nos compartió la doctora, pero creo que en especial las compañeras que están haciendo trabajos cualitativos y en las zonas rurales de Baja California a lo mejor estarían interesadas en hacer alguna pregunta o hacer algún comentario. A ver, Marisol, adelante. Buenas tardes, mucho gusto. Hola Marisol, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Yo estoy realizando, apenas estoy empezando como con el bosquejo metodológico y todo este armamento de la investigación. Mi tema se está dirigiendo a la participación social de los padres de familia indígenas en una escuela rural, de aquí de Ensenada, en una localidad que se llama Maneadero. Entonces, yo entre la revisión de la literatura, pues he encontrado varias cosas que muchas veces en lo urbano o en lo cotidiano podemos aseverar que el padre de familia indígena, pues tal vez no se involucra y entre las investigaciones, pues es todo lo contrario, o sea, prácticamente ellos han hecho lo que es la escuela en contexto indígena
Ujú. gracias a su trabajo, a su labor, a su dedicación. Entonces, yo quisiera preguntarle, con base a su experiencia, ¿cómo es la participación del padre de familia y las instituciones? Porque aquí yo me he encontrado mucho que falta mucho una guía metodológica o incluso una formación por parte de las instituciones que guíen a los padres de familia para esta participación activa dentro de la escuela, incluso marcando cuestiones de lengua, costumbres, usos. ¿Cómo fue su experiencia ahí o alguna recomendación que le gustaría hacer? Gracias. Bueno, Marisol, la primera cosa es, digamos, em, advertir que estás pudiendo romper con eso de lo que yo hablaba, ¿no? Ciertas visiones estereotipadas acerca de las familias indígenas. Hay mucho en México, y no solamente en México, en América Latina en general, pero sobre todo en México, escrito sobre familias indígenas y educación. Mucho. Desde distintas perspectivas, con distintos énfasis, recurriendo a distintas teorías. Hay mucho. Yo te invito a explorar eso. Lo primero que se me ocurre es, bueno, reconocer que ya estás empezando a construir el problema desde el momento que vos estás diciendo, frente a todo lo que se dice, yo encuentro que en realidad los padres sí participan. Eso ya es un primer gran hallazgo. Porque eso hay que seguir mostrándolo. Porque todavía a nivel del cotidiano, a nivel del sentido común construido a través de los medios, se dice, los padres no participan. A los padres indígenas, rurales, campesinos, no les interesa la escuela. Y cantidad de investigación etnográfica ha mostrado todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, hay que, digamos, por un lado hacer un relevamiento de esas investigaciones. En Argentina también hay mucho sobre eso. Y sobre el tema en particular de la participación, yo diría que, ¿qué es lo que haría yo? Yo entraría por dos puntas, digamos. Por un lado, vería qué es lo que se dice a nivel normativo de las políticas y a nivel normativo sobre la participación. ¿Qué nociones se construyen sobre participación desde arriba? Digo. Entonces haríamos una entrada. Si yo trabajara ese tema, haría una entrada desde arriba y una entrada desde abajo, ¿no? La entrada desde arriba es ver, bueno, ¿qué se dice en las políticas vigentes en este momento en Baja California acerca de la participación de los padres de familia? ¿Cómo se define? ¿Quiénes son los padres de familia? ¿Cómo se los define? ¿Qué se espera de ellos? ¿Qué tareas se le asignan? ¿Cómo son pensados? ¿Se piensa desde la categoría de rol? ¿Se habla de roles? ¿Los roles de los padres? Eso es una visión funcionalista juridista. ¿Qué significa? Que no se reconoce el sujeto social histórico concreto, sino que primero se define lo que debe ser ese sujeto. ¿Cuál es su función en la escuela? En este caso, ¿cuál es su función en relación a la participación? Y lo que debe hacer. Entonces, seguramente te vas a encontrar con normativas acerca de eso. Normativas que después son apropiadas en cada institución en particular por los sujetos de esa escuela. Entonces,
¿Qué pasa con esa normativa cuando está en manos de una directora, de un grupo de maestros? ¿Y qué hacen en relación a la normativa? ¿Qué están proponiendo? ¿Siguen la normativa tal cual? ¿Se aproximan a los padres desde otros lugares? ¿Cuáles son? Bueno, eso por un lado. Y desde abajo, yo recurrí. Eso también, digamos, el análisis documental también es parte del análisis etnográfico, ¿no? O sea, el análisis etnográfico no es solamente la observación y la entrevista. O sea, Juan ha hecho montonazo de análisis documental. Y desde abajo, yo lo que haría es acercarme a la escuela, supongo que ya tenés alguna escuela seleccionada, o un grupo de escuelas, no sé cuál va a ser la extensividad de tu trabajo de campo, y empezar a mirar, empezar a ver dónde están los padres de familia en la escuela. ¿Están o no están? Si no están, ¿por qué no están? ¿Cuándo están? Cuando uno trabaja con familia y educación, familia y escuela, es importante estar en determinados momentos del año. Eso lo aprendí yo también. No todos los momentos del año tienen igual valor nociológico. Hay un momento que es el inicio de clases, donde están todos, los maestros, los padres que acercan a los chicos, los niños, empieza a moverse la escuela. Después otro momento importante es a mitad del año, cuando nosotros tenemos acá vacaciones de invierno, y ustedes allá tienen vacaciones de, ¿cómo es allá? ¿Cuándo empiezan las clases que se me hace lío? Bueno, Hay vacaciones en 2 momentos. El medio término, digamos, las vacaciones, o de julio, o de julio, que para ustedes son vacaciones de mayo. Es al revés para nosotros. Nosotros empezamos en marzo, en febrero la escuela, entonces yo le digo a mis alumnos, hay que estar en ese momento en la escuela. Después hay que estar el momento tras las vacaciones, porque hay muchas familias, sobre todo indígenas, de sectores populares, de sectores subalternos, yo ya no hablo más de sectores populares, hablo de sectores subalternos, es otra definición muy diferente. Es el momento en que las familias toman decisiones acerca de la continuidad o no continuidad de los chicos en la escuela. En relación a la participación hay como un rebrote de las maestras queriendo traer de nuevo a los padres a la escuela. Y después el fin de año, que es cuando uno ve qué es lo que pasó durante el transcurso de año, cuántos chicos están en la escuela, cuánta participación hubo, cuántos de los no sé si hay, o sea, en Argentina, por ejemplo, para la participación de los padres hay determinadas instituciones. Está lo que se llama la cooperadora escolar, o la sociedad de madres, y tienen distintas funciones, y tienen determinadas relaciones también con los maestros y con los directivos. Entonces, hay que ver qué momentos del año uno privilegia, y además uno puede privilegiar determinados momentos disruptivos. Vos estando en la escuela, te encontrás con, no sé, un suceso, un conflicto, que hace que los padres tengan mayor participación que en otras. O un hecho como el terremoto en Ciudad de México. ¿Qué implicó el terremoto en ese momento para los padres de la familia en relación a las escuelas? ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? ¿Qué hicieron las autoridades escolares en relación a los padres de familia en la escuela? ¿Qué sé yo? No conozco Bajo California, conozco sí de la complejidad del lugar, de las desigualdades existentes en esos lugares, desigualdades sociales, quiero decir, de la presencia del narco, de la presencia de la frontera ahí, de toda una economía ligada a la frontera. Bueno, ¿hay algún suceso en la escuela que uno pueda considerar disruptivo? A lo mejor te encontrás con un momento disruptivo. Y esos son momentos también muy interesantes para estar en campo. Y después hay otros, en relación a la participación, hay otros momentos. Los momentos de
actos escolares, cómo se celebran. Bueno, acá hay mucho trabajo también, y en México me imagino también, sobre los actos escolares y la participación de los padres en los actos escolares, la participación de los niños, los actos escolares como construyendo nacionalidad, la presencia de la iglesia en la escuela, que es una característica de Argentina, pese a ser una educación laica, la iglesia católica tiene mucha presencia en las escuelas públicas, cosa que es impensable en México, creo yo. Claro, sí, sí. Bueno, yo creo que Marisol le va a servir como tu comentario, Marisol. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias, porque están justo, como te comentaba, Elisa, construyendo sus objetos de estudio y pues esta plática les diste bastantes argumentos, bastantes cosas para pensar, ¿no? Desgraciadamente se nos acaba el tiempo, entonces quiero agradecerte, Elisa, por esta participación y pedirles a todos que por favor, los que puedan, abran sus cámaras para tomar la foto del recuerdo. Si nos permites, Elisa, si nos acompañas, Sí, claro por que favor, sí. en la foto. Y yo, mientras tomamos la foto, yo les voy a seguir diciendo algo. No tengan miedo de equivocarse. Claro. Recuerden, la ciencia avanza a partir de rectificaciones permanentes. Hagan, vayan al campo, lean y sobre todo disfruten de lo que están haciendo. Nadie puede obligarlos a hacer una investigación. Ustedes tienen que encontrar el espacio de placer en ese trabajo. Porque si no es una tortura, es una imposición. Entonces, ustedes, creo, han elegido formarse y traten de encontrar el espacio de disfrute. Y yo creo que buena parte del disfrute se construye colectivamente. Entonces, otra de mis experiencias es el valor inestimable, irreemplazable del trabajo colectivo. Claro. ¿No? Anímense a laburar con los compañeros. Nosotros cuando empezamos nuestras tesis, tuve oportunidad de tener ya corto, Juan, solamente quiero decirles esto. Yo gané un concurso, salí segunda, pero la profesora que salió primera no lo podía asumir, entonces yo era muy joven, apenas había empezado mi tesis de doctorado, estaba en una beca, y aprovechando ese cargo, yo formé un grupo que lo llamamos Mostrar la Hilacha. ¿Saben qué significa mostrar la hilacha? ¿Como coquetear, algo así? No. ¿No? Mostrar las debilidades. La hilacha es como los hilos que quedan cuando uno hace costura. La hilacha es lo que queda. Que todo el mundo quiere esconder. Si vos tenés un vestido con hilacha, tratás de esconderlo. Entonces el grupo se llamaba Mostrar la Hilacha. ¿Qué significaba eso? Que nos encontrábamos una vez por semana y cada quien o leíamos un texto y lo interpelábamos en relación a nuestros propios problemas de investigación o llevábamos los problemas que teníamos. O sea, estábamos mostrándole el hacha, lo que no sabíamos, las dudas que teníamos. Y fue impresionante el crecimiento que tuvimos todos. Éramos un grupo de 10, 12 personas y fue impresionante. Y todavía todos recuerdan el mostrarle el hacha. Entonces los animo a mostrar, a animarse, a disfrutar, a trabajar colectivamente y a mostrarle el hacha. Esa va a ser la mejor manera de aprender. Y por supuesto, trabajar con los profesores, que para eso están, y aprovechar un gran maestro como el maestro Juan. Que colectivamente es mucho más divertido. Totalmente. ¿No? Juber nos dirá si ya tomaste la foto o seguimos posando para la cámara. Voy a hacer una más, Juan. Okay. Les voy a contar 3. 1, 2, 3. Una más. 1, 2, 3. Listo, muchas gracias.
Gracias a ti, Juber. Juber es nuestro compañero de difusión. Ok. Ahí dice Santiago González Te mando Peregrino que un abrazo. porque es la foto, la máquina de mi hijo. Dice, ok. dice Santiago González Peregrino. Sí, me imaginé. Sí, tu hijo Santiago. Bueno. Te mando un abrazo, te mandamos un abrazo desde acá. Abrazo, y quedo a disposición de ustedes si otro día quieren que demos alguna continuidad, o si alguien tiene, de verdad, porque, digamos, yo estoy jubilada, tengo mucho trabajo, pero me encantan estos momentos de encuentro con estudiantes, y sobre todo con estudiantes que están empezando. Claro, y ojalá un día nos visites por acá, esperemos. Ojalá, me encantaría. Todo esto, o ir Ojalá. para allá también. También, por supuesto. Bueno. Excelente. Bueno, adiós. Nos despedimos. Ahí gracias. nos estamos viendo. A todas, adiós. A gracias a todos, gracias. Te mandamos la constancia, Elisa. Gracias. Ok. Juan, si te parece, bueno, después lo charlamos.